la señora de los dos comedores. En el Cusco se la conocía por varios nombres, como suele ocurrir con las personas que pasan demasiado tiempo dejándose ver. Unos le decían Doña Rosario, otros, con un respeto que ya era casi burla, la llamaban señora Flores de Mendiola y Azulejos, porque ella misma se encargaba de pronunciar sus apellidos como si fueran campanas de plata. Las beatas de San Blas la veían entrar con mantilla enlutada a las misas de difunto. Las de la Merced juraban haberla visto llorar en los novenarios. Las de Santo Domingo decían que comulgaba con una devoción tan visible que parecía también un espectáculo. Era una de esas mujeres flacas, de blancura antigua, de cabello negro peinado con esmero, que habían aprendido el arte de parecer humildes sin dejar de parecer superiores. Caminaba ligera, con las manos recogidas sobre el misal, y hablaba de los pobres con la ternura altiva de quien baja la cabeza solo para estar segura de que alguien la mira bajarla. Su vanidad, sin embargo, no consistía en mostrar joyas ni abolengos, aunque de eso también sabía. Su vanidad era otra, más difícil de detectar, y por eso más peligrosa. Le gustaba decir, con una sonrisa que fingía cansancio evangélico, yo puedo comer donde sea, en el mercado, con cargadores, con lustrabotas, con tuertos, con quien sea, todos somos hijos de Dios. Y lo decía esperando la admiración, no la admiración por su fe, sino por su descenso, como si bajar un rato al suelo le diera más brillo a su altura. Más de una vez, después de una misa de responsos o de un velorio respetable, se iba al mercado de San Pedro con alguna amiga de igual devoción y menor apellido, y se instalaba en uno de los comedores populares. Le gustaban esas incursiones, le gustaba el humo, el ruido, el cuchareo, el olor a hierbabuena, a caldo, a mondongo, a cebolla recién dorada. Le gustaba sobre todo que la vieran allí, sentada entre estibadores y vendedores de papas, entre costureras y choferes, como si su sencillez fuese tan grande que ya no cupiera en los salones. En uno de esos desayunos o almuerzos de su teatro caritativo conoció a Lucrecio, cargador del mercado, hombre ancho de hombros, con manos curtidas y una manera de hablar que mezclaba la sumisión y el chiste. Tenía un ojo siempre un poco vencido por el cansancio, y por eso algunos le decían tuerto Lucrecio, aunque él todavía veía mejor que muchos. Rosario, que encontraba en esas confianzas una prueba de su popularidad, le sonreía con amplitud. Una vez, después de una misa de difunto particularmente concurrida, se sentó en el comedor de una casera donde servían saltado de mondongo y vasos espumosos de kiwicha. Lucrecio ya estaba allí, comiendo con el apetito de quien trabaja desde antes del amanecer. Cuando ella se acomodó a su costado con una amiga, él alzó la vista y dijo, con naturalidad, «Señora, ¿me permite la servilleta?» Rosario se la alcanzó con dulzura visible. Después, en el estrecho movimiento de bancos y codos, se rozaron varias veces. Él se disculpó. Ella sonrió con esa sonrisa suya, ancha y bendecidora. «No se preocupe, hijito. Todos somos hijos de Dios». La cocinera soltó una risita. La amiga de Rosario asintió como si hubiese escuchado una frase digna de estampa. Lucrecio, que no sospechaba la arquitectura entera del orgullo ajeno, agradeció con sinceridad. Desde entonces la saludaba cada vez que la veía. A veces le conseguía asiento, a veces le hacía una broma, a veces ella pedía aumentito del caldo o una cucharada más de uchucuta y todos celebraban su sencillez. Rosario regresaba a casa satisfecha, como quien vuelve de una obra de misericordia cuidadosamente presenciada. El problema de quienes actúan demasiado un papel es que terminan olvidando dónde están los espectadores y dónde los testigos. La anécdota que la persiguió durante años ocurrió una tarde de jueves, en la casona de una prima suya del barrio de Santiago, mujer de alcurnia real y dinero fresco, una combinación que suele volver severa hasta la tapicería. Rosario había sido invitada a tomar aperitivos. Fue con su esposo, un hombre que hablaba del coñac como si lo hubiese inventado Francia para halagarle el paladar. La sala estaba impecable, sillones de terciopelo, un piano que nadie tocaba, platería que parecía ofendida por el polvo y unos retratos familiares en los que todos tenían cara de haber perdonado algo. La cocinera ya había servido los bocaditos. Rosario conversaba con el marido de su prima sobre unas exequias recientes y sobre el mal gusto con que la ciudad se iba llenando de gente nueva. Su esposo, con una copa de coñac en la mano,
deslizaba comentarios sobre la verdadera fineza de los licores añejos. Fue entonces cuando se escuchó ruido en el zaguán. Risas, una voz masculina, un poco más alta de lo necesario, pasos torpes. El marido de la casa dijo, sin molestarse, debe ser el cargador del mercado con las compras. Nadie esperaba que el destino entrara cargando bultos. Apareció Lucrecio, con 2 canastas al hombro, una bolsa de verduras en la mano y el aliento levemente fermentado de quien ha probado un par de tragos para espantar el frío. Detrás de él venía la dueña de casa, dando instrucciones a media voz. Lucrecio avanzó hasta la sala sin mirar a nadie, dejó una de las canastas junto a la consola, enderezó la espalda y recién entonces la vio. La vio sentada en el sillón principal, con las piernas juntas, la taza entre las manos, la mantilla negra reposando sobre los hombros como un resto de iglesia. Se quedó mirándola de pies a cabeza. Pero vean pues, dijo con una alegría torpe, casi fraterna. Hola, colega de codos del mercado de San Pedro. Qué novedad encontrarte aquí. ¿También trabajas para la señora? El coñac dejó de oler. La sala quedó inmóvil, como si alguien hubiera retirado el aire. La prima de Rosario no comprendió al principio. El esposo de Rosario sonrió apenas, creyendo que se trataba de una confusión graciosa. Pero Lucrecio, ya encendido por el reconocimiento, siguió cavando. Si ahí comemos juntos, pues, en el mercado, hasta aumento pide la señorita. Con nosotros se sienta, con los lustrabotas bromea, con todos conversa. Rosario sintió que algo le subía por el cuello, no sangre sino una vergüenza fría, animal, esa vergüenza que no nace de haber hecho algo malo, sino de haber sido vista haciendo algo que uno creía controlar. Pudo haber sonreído, pudo haber dicho, con grandeza verdadera, sí, Lucrecio, claro que sí, qué gusto verlo. Pudo, incluso, convertir el momento en prueba definitiva de esa igualdad que tanto predicaba. Pero el orgullo, cuando se ve amenazado, siempre escoge el peor camino. Frunció apenas la boca, inclinó la cabeza como ante una impertinencia vulgar y dijo, con voz delgada, «Señor, creo que usted me está confundiendo». Lucrecio parpadeó. «¿Confundiendo? Yo jamás. No acostumbro», murmuró ella, y luego, ya firme, mirando a su prima, añadió, «Debe ser una persona parecida». Aquello fue peor que una bofetada, porque la negación, cuando cae sobre un pobre, no le discute el hecho, le borra la existencia. La prima reaccionó en el acto, no por justicia sino por decoro. «Retírese inmediatamente», gritó a Lucrecio. «¿Qué le pasa? Oye, malcriado, ella es mi prima». Lucrecio miró a una y a otra. El alcohol se le evaporó del cuerpo como si le hubieran abierto una ventana adentro. «Mamacha, pero si esta señora come con nosotros», dijo, ahora ya sin risa, «en el mercado, siempre la saludamos. Pan con nata, caldo, mondonguito, hasta con los lustrabotas. Fuera», cortó la dueña de casa, y la cocinera, que había escuchado desde la puerta, apartó la vista con esa piedad seca que solo sienten los que trabajan en silencio. Lucrecio recogió su gorra, apretó la mandíbula y salió sin despedirse. Solo antes de cruzar el zaguán se volvió una vez más hacia Rosario, no con odio, con algo peor, con desconcierto. Rosario cambió de tema, habló del clima, luego de una novena, después de lo difícil que estaba encontrar servicio fiel. Nadie la contradijo, nadie quiso rozar la herida abierta en el mantel. Pero desde ese día, aunque siguió asistiendo a misas y repitiendo sus frases de misericordia, algo se había roto, ya no en la opinión de los demás, que es liviana y se acomoda, sino en la textura misma de su voz. Cada vez que decía «todos somos hijos de Dios», la frase le sonaba un poco prestada. Pasaron los meses. El mercado de San Pedro siguió siendo mercado. Allí las humillaciones no se archivan, se conversan, se mastican, se vuelven chiste y refrán. Lucrecio no contó mucho, no necesitó, bastó con repetir, una tarde, medio sonriendo y medio tragando saliva, «la señora me ha desconocido». Con eso alcanzó para que el resto entendiera. Rosario dejó de ir un tiempo, inventó malestares, cambió de parroquias, tomó desayuno en casa, se convenció de que el episodio había sido una vulgaridad sin importancia, una escena provocada por la embriaguez de un cargador insolente. Sin embargo, la costumbre tira más que la dignidad, y cierta mañana de frío limpio, después de una misa temprana,
volvió al mercado. Entró con paso resuelto, como quien decide retomar una obra de caridad interrumpida. Se acercó al comedor de siempre y pidió, con la voz más natural que pudo fabricar, un pan con nata y mi matecito, por favor. Algunas cabezas se levantaron. Otras siguieron comiendo. La casera dudó apenas. Luego le señaló un banco al fondo. Rosario avanzó entre el vapor de los caldos, intentando sonreír. Entonces lo vio. Lucrecio estaba sentado a un costado, con su taza de avena y un pan mordido en la mano. Ya no parecía sorprendido de verla, solo cansado. La miró acercarse como se mira a alguien que vuelve a una casa que incendió. Rosario quiso imponer la vieja familiaridad. Buenos días, Lucrecio. Él dejó el pan sobre el plato. La observó despacio, desde el sombrero hasta los zapatos. Se ha confundido, señora, dijo, con una serenidad que heló más que un insulto. Este es el comedor de los empleados. Ella no entendió al principio, o fingió no entender. ¿Cómo dice? Que aquí comemos los del mercado. Pues, cargadores, lustrabotas, caseras, choferes, tuertos, rotos, los de baja condición, como dirán ustedes. Bebió un sorbo de avena y añadió, señalando con la barbilla hacia afuera. Usted debe irse a la sala. Nadie se rió, y eso fue lo más duro, porque la risa permite todavía la salida del chiste. El silencio, en cambio, sella. Rosario se quedó inmóvil, con una mano sobre el respaldo del banco, la otra aferrada a su bolso negro. En ese instante comprendió algo que nunca había comprendido del todo, que la pobreza tolera la condescendencia mientras no humille, pero no olvida cuando se la usa como espejo. Quiso decir, no fue así. Quiso decir, usted no entiende. Quiso decir, yo siempre los he querido. No dijo nada. El pan con nata ya estaba servido, blanquísimo, humilde, irreprochable, sobre el plato de lata, pero no pudo sentarse. Se dio media vuelta y salió del comedor sintiendo que el mercado entero la veía retirarse, no como a una señora distinguida, ni como a una beata ejemplar, ni como a una amiga del pueblo, sino simplemente como a lo que era en ese momento, una mujer expulsada de la ficción que había construido sobre sí misma. Desde entonces siguió trotando templos, siguió mandando decir misas, siguió hablando de caridad y de igualdad en voz baja, con la mirada elevada, pero ya nunca volvió a sentarse en el mercado de San Pedro, y algunos, cuando la veían persignarse con excesiva dulzura, recordaban a Lucrecio levantando apenas la barbilla y diciéndole, sin gritar, sin insultarla, con una precisión más cruel que el desprecio, se ha confundido, señora, usted debe irse a la sala.